Estimados alumnos, es un placer saludarlos nuevamente. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de los neologismos. Muy probablemente nos vamos a quedar como queriendo pensar qué es un neologismo. Sin embargo, es mucho más común de lo que nosotros nos imaginamos, de lo que pensamos. Básicamente desconocemos la parte teórica, pero los aplicamos. Muy probablemente apliquemos o digamos neologismos en cualquier momento del día y todos los días. Entonces nosotros podemos decir que se le denomina neologismo a una palabra inexistente pero que se incorpora a una lengua, no solo para expresar una realidad novedosa, sino que posiblemente también reciente. Entonces, podemos decir que el neologismo es toda esa palabra inexistente que se está incorporando a una lengua, pero que aún nosotros no sabemos cómo llamarla. De igual forma, aún no hay un término para poder referirnos a esa acción o a ese objeto. Entonces, a eso se le denomina neologismo. De igual forma, también le denominamos neologismo a la inclusión de un significado nuevo, que ya existía la palabra, pero que de alguna manera se quedaba corta en la descripción. Entonces, también le podemos llamar neologismo. Los neologismos están a la orden del día, forman parte de la capacidad creativa del lenguaje porque nosotros la utilizamos para que la comunicación sea más dinámica. Ahora bien, ¿qué es lo que ha influido en la utilización o el incremento de neologismos? Pues básicamente la tecnología. La revolución digital ha sido uno de los elementos muy fundamentales para la creación de significados nuevos o para expresar realidades novedosas o recientes. Recordemos que como en todo existen posturas y en el caso de los neologismos tiene posturas. Unas posturas están a favor de la incorporación de estos términos, pero otras posturas están en contra, es decir, que son posturas encontradas. Por lo tanto, vamos a determinar que los cultos se mantienen preocupados porque existe una mutación o una contaminación del lenguaje, con los argumentos de que nosotros debemos de crear nuevos términos cuando los existentes no sean lo suficiente para comunicar una realidad. Es decir, que existe una palabra, ya la tenemos nombrada, pero se queda corta con la descripción. Entonces, consideran que en casos así sí es bueno utilizar neologismos o incorporarlos al diccionario, ¿verdad? Pero están en contra que se utilicen neologismos no para fines o realidades concretas, sino que nos dejemos ir por una moda, por una tendencia o costumbres que socialmente han sido transmitidas. Por otro lado, tenemos la postura de los que están a favor y piensan que la lengua es un cuerpo vivo y dinámico y que por lo tanto tiene cambios. Y por lo mismo, si existen pérdidas o incorporaciones, no puede alterar su capacidad creativa o no tenemos que temer a esa capacidad creativa del proceso de comunicación. Cada uno sabrá qué postura considera que es la acertada. Sin embargo, nosotros podemos decir que por la misma dinámica que existen entre el proceso de comunicación eh, humana, nosotros siempre vamos a tener cambios porque existe una evolución en nuestra mente. Recordemos que si existe una evolución en nuestra mente, nuestras acciones y comportamientos también se ven afectados de forma directa y por lo tanto también nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos. Nadie habla como cuando hablábamos cuando teníamos 5 años, que posiblemente no terminábamos las oraciones o las frases o pronunciábamos incorrecto, es decir, que hemos tenido una evolución.
Posiblemente muchos tengamos Facebook y en un momento determinado nos salga un recuerdo y nosotros decimos, ¿cómo fui capaz de poner esto? ¿O qué estaba sucediendo para que yo compartiera esto? Y tremendas faltas ortográficas. Es decir, que vamos en constante evolución y por lo tanto eso da paso también a la creación de nuevos términos llamados neologismos. Pues bien, entonces ahora veamos los tipos de neologismos. El primero de ellos es el denominativo. Prácticamente estos son los que surgen para designar un elemento nuevo. Son necesarios porque no existe otra palabra en la lengua que cumpla su función, es decir, que necesitamos ponerle un nombre, necesitamos identificar, nombrar el objeto o la acción. En este caso tenemos el ejemplo de yogur. Básicamente es una palabra que ya nosotros, independiente de la marca, nosotros ya sabemos a qué se refiere. El siguiente tipo de neologismo son los estilísticos. Prácticamente estos surgen para designar un elemento ya existente con un término nuevo, es decir, que lo hemos actualizado, lo hemos mejorado y de alguna manera, aunque ya existía el término o la palabra, se le ha dado uno nuevo. Por ejemplo, spoiler, ¿verdad? Ya sabemos a qué se refiere. Entonces, prácticamente este tipo de neologismo surge cuando nosotros queremos renombrar un término ya existente y que de alguna manera lo queremos hacer de una forma más dinámica o que de alguna manera pueda expresar o pueda describir esa acción de una forma más completa. Continuemos con los tipos de neologismos. En este caso vamos a hablar de los extranjerismos y prácticamente se basa en el préstamo de palabras de otro idioma que nosotros las incorporamos a nuestra realidad lingüística y que más o menos signifiquen o se relacione a la lengua propia. Aquí tenemos este dato es bien interesante porque puede ser que la utilicemos
cojamos en préstamo un término de otro idioma porque en nuestro idioma, en nuestra lengua, no existe, o porque podemos utilizarlo como un equivalente, ¿verdad? Entonces, tenemos esa opción, siempre y cuando sean palabras o términos que no sean propias, que sean de otro idioma. El ejemplo sería selfie, ¿verdad? Todos conocemos a qué se refiere. Sin embargo, en español nosotros no podemos decir tomémonos una autofoto o me voy a tomar una autofoto. Se escucha hasta raro, ¿verdad? Como algo chistoso, algo que no viene al caso. Entonces, únicamente nosotros decimos selfie y aunque sepamos que es la acción de uno mismo tomarse la foto, nosotros ya no lo explicamos, ya se sobreentiende a qué se refiere. Los siguientes tipos de neologismos son los barbarismos y prácticamente se trata del error que nosotros cometemos en la pronunciación o también en la escritura de ciertas palabras. Sin embargo, son aceptadas informalmente. Por ejemplo, fuite en lugar de fuiste, ¿verdad? Entonces prácticamente nosotros acortamos, no decimos fuiste, sino que fuite en lugar de decir fuiste. ¿Por qué menciona que son informalmente aceptados? Porque prácticamente con el ir y venir de los días, la rapidez con la que nosotros pronunciamos y hablamos, nuestro oído inclusive ya se acostumbró a escuchar ese tipo de errores en la pronunciación o en la escritura, ¿verdad? Sin embargo, puede ser que en algunos casos no altere completamente la comprensión del mensaje, pero en otros sí, dependiendo el término mal pronunciado o mal empleado o que de alguna manera nosotros podamos utilizar términos para referirnos a diferentes acciones. Entonces, este tipo de neologismos son todas esas errores que nosotros tenemos no solo en la pronunciación, es decir, al momento de hablar, sino que también en la escritura. Pero ¿cómo surgen los neologismos? Pues aquí daremos respuesta y básicamente una gran cantidad de neologismos hoy en día provienen de los medios de comunicación masivos y también de la cultura del Internet. Es decir, que los medios de comunicación masivo y el Internet se encargan de poder generar ese tipo de neologismos. En muchas ocasiones, los términos suelen ser efímeros, es decir, pasajeros o sin sentido. O también puede ser de uso muy específico en cierta comunidad, no para grandes masas de personas. Otros neologismos también puede ser que se impongan con el paso del tiempo, como una necesidad expresiva, es decir, que no tenemos un término apropiado para referirnos formalmente a algo, ¿verdad? Entonces, con el paso del tiempo, estos términos, es decir, los neologismos, siguen o son aceptados por las instituciones de la lengua. Por ejemplo, la Real Academia Española, que es la que se encarga de poder determinar qué palabras dejan de ser neologismos y pasan a pertenecer ya de forma formal, cuando aparecen ya en un diccionario. Entonces, podemos ver que los medios de comunicación y el Internet también son parte fundamental en la creación de los neologismos. Muy probablemente cuando menciona que son efímeros, es decir, pasajeros, únicamente cumplen una función de un tiempo determinado. Por ejemplo, para las vacaciones ya nos empiezan a poner hashtag o algo o términos que únicamente lo vamos a ocupar en ese momento. Lo mismo puede ser para el mundial o para alguna celebración deportiva o también de música o de películas.
Ahora bien, veamos algunos tipos de neologismos. Si se recuerdan, al inicio del desarrollo de la temática, yo les decía que muy probablemente los aplicábamos, unos más que otros, y depende también el contexto comunicativo. Lo único que nos hacía falta es conocer la parte teórica, pero en la práctica nosotros los ejecutamos. Y aquí tenemos uno de los ejemplos que hoy día ha tenido un auge especialmente en el área culinaria, ¿verdad? Que es emplatar. Ya sabemos que es la acción de poner la comida en un plato antes de presentarlo en la mesa y que esta presentación obviamente vaya bonita, vaya adecuada, que tenga colores. En muchos lugares o en muchas oportunidades eh, con ingredientes orgánicos, es decir, el emplatado, ¿verdad? La acción de colocar de forma bonita la comida. Otro ejemplo de neologismo es fin de. Prácticamente es el acortamiento de fin de semana. Si estamos en un proceso comunicativo, ya nosotros únicamente decimos o escuchamos la palabra fin de y ya nos transportamos o sabemos que se refiere al fin de semana. Otro ejemplo es LED, que prácticamente es un tipo de lámpara o bombillo, generalmente ahorrativa o más estética, es decir, que han surgido nuevos términos en los años recientes. El siguiente ejemplo es meme. Todos sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Una imagen cómica o satírica que generalmente se acompaña de poco texto y que marca tendencia, ¿verdad? Se hace viral. Entonces, prácticamente son todos esos términos que nosotros utilizamos en diferentes situaciones comunicativas y los cuales también nosotros sabemos realmente a qué se refiere. El otro ejemplo es podcast. En los últimos años se ha puesto bastante de moda el hecho de que se realicen este tipo de programas sonoros, ¿verdad? Con uno o varios episodios que tratan sobre diversas temáticas y que de alguna manera se realizan con uno, dos o varias personas hablando solo sobre lo mismo, ¿verdad? En un momento determinado únicamente era sonoro, pero ahora podemos ver en presentaciones más recientes donde ya hacen de alguna manera algún tipo de grabación o un en vivo donde ya no es únicamente lo sonoro, ¿verdad? Sino que también ya se auxilian de elementos visuales. Posiblemente todos se nos vengan a la mente otros tipos de neologismos, otros tipos de palabras que nosotros fácilmente los ponemos de manifiesto en cualquier situación comunicativa. Y como reflexión final, nosotros podemos decir que hoy día la creación neológica es un hecho muy común en la sociedad. Todos decimos neologismos, todos sabemos a lo que se refiere y conforme el paso de los días avanzan más términos, es decir, que van apareciendo nuevas realidades que necesitan también de alguna forma ser designadas, ser llamadas. Entonces, este hecho ha ocurrido siempre, lo único que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, hemos tenido una evolución muy grande en cuanto a la revolución tecnológica y ahora ya queda mucha más evidencia de lo que se ha desarrollado y ha cambiado, no solo en términos lingüísticos, sino que también en tantos avances que hemos tenido en la medicina, en la tecnología, en la educación, que de alguna manera quedan de manifiesto.
Los neologismos también pueden surgir de forma espontánea o pueden ser propuestos como una creación personal, ¿verdad? Entonces, es importante considerar que los neologismos pueden ser que sean creados como un concepto nuevo, pero que va específico a ciertas disciplinas, a ciertas áreas de la sociedad. Entonces, son importantes los neologismos porque nos ayuda a tener más dinámico el proceso de comunicación.